Mi nombre es Andrew Gangoiti y os voy a presentar esta exposición titulada The Last Voyage. Spoiler, spoiler, lapurtutakoan ez dute sekula itzuliko. Mi tío Andrés Gangoiti Cuesta, nacido en Gorlez, pero viviendo en Plencia con sus padres, empezó a navegar con 15 años y con 18 años se embarcó en Arechamendi y el barco Arechamendi salió a las 5 por la tarde, 26 de marzo, y salieron del Abra detrás de un buque inglés. Y hicieron eso porque delante del buque inglés había una dragaminas, porque el Abra estaba minada para evitar que entraran los franquistas. Entonces, para salir había una ruta específica, entonces todos salieron para evitar las minas. Y el buque Arechamendi se giró al oeste, pegado a la costa, con las luces, sin las luces encendidas. Llegaron a Cabo Mayor, al lado de Santander, y pusieron rumbo al norte. Nada más poner rumbo al norte, el crucero auxiliar les detuvo, fue detenido por el buque auxiliar Ciudad de Valencia. Y ahí estaban capturados y dando unas vueltas hasta el día siguiente, cuando entraron en el puerto de Pasajes, que ya había caído en las manos de los franquistas. Eso era 27 de abril. 27 de marzo. Entonces, desde ahí fueron trasladados a Ondarreta y el 2 de abril es cuando se empezó la causa contra todos los tripulantes. De Ondarreta se fue trasladado a... la causa fue deserción o adhesión a la rebelión contra toda la tripulación. Sí, Ondarreta a Tolosa. De Tolosa a Ondarreta otra vez, y en 38, en 37, en 38 la sentencia final fuera pena de muerte, y él estaba entonces en 38 en la cárcel de Ondarreta otra vez. Ahí se cayó enfermo con tuberculosis y fue trasladado a la cárcel de El Carmelo en Bilbao. Y ahí se pasó 2 años hasta Navidad de 1941 y fue trasladado al sanatorio San Cristóbal en Pamplona. Básicamente es donde ellos metieron todos los enfermos para morir. Y ahí se murió 2 años después, en Navidad de 43. Takoan ez dute sekula itzuliko, ondoriorik ez duela jakin badakitelako. Spoiler, spoiler, eszeptizismoan indartzen duen humorea, baino ez da onartuko, eta orduan bai irri egimenok. Mi padre es el noveno de 10 hijos y el último varón. Eran 6 hijos, 4 hijas. Todos los hijos navegaron, eran marinos, fogoneros, marmitón, palero, mayordomos también. Y esperando exponer este proyecto en el Museo Marítimo, pues es el sitio, digo yo, es el sitio adecuado para este proyecto que trata de los acontecimientos de aquel entonces, de 1937, más la vida del barco
y como la vida marítima tocó muchísimas familias del País Vasco. Entramos, tenemos el título en la pared, unas citas de que era el encargo del barco y la gente a bordo. Entras en un túnel donde están, básicamente se habla de una forma muy abreviada de la vida del barco y de mi tío, los hitos de sus vidas, lo que yo digo, un esquema de su vida. Y la segunda parte de la exposición trata de ampliar el proyecto para hablar sobre toda la gente que estaba a bordo del barco. Había 55 marinos a bordo del barco cuando fue apresado en 1937. Ha dado mucha satisfacción de saberlo, exhumarle y devolverle a estar con su familia. Y luego esto es otra parte, no solo dar voz a la vida de mi tío y de estos acontecimientos que pasó, no solo a mi tío, para todos los tripulantes, pues ha sido una gran satisfacción para mí y para la familia, porque lo que pasó 26 de marzo de 1937 es nada más que una línea en la historia de la guerra civil. Siempre se habla de los grandes o los más importantes, entonces son duques, condes, reyes, empresarios y los grandes, pero detrás de cada uno de esos personajes grandes importantes hay miles de desconocidos. Entonces, esto ha sido mi oportunidad a poner nombres y apellidos a una cosa que solo es una línea en esta historia. Entonces aquí está un montón de gente desconocida y ni nombrado en la historia.